Buenas tardes a todos. Hoy hemos comenzado en este jueves con el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio es el tercer Evangelio que aparece en la Biblia, según el orden canónico, y es uno de los más extensos, de hecho el más extenso, ya que tiene 24 capítulos. Y nos relata lo que es la historia y vida de Jesús desde su concepción, nacimiento, ministerio público, pasión, muerte, resurrección y concluye con el relato de la ascensión. ¿Cuál puede ser, en resumen, la finalidad de este evangelio? Es poder profundizar en nuestra fe, profundizando que Cristo es el Salvador de todos los hombres. Y sobre todo resaltando ese rostro misericordioso de Dios. Por eso es que a veces a este evangelio también se le llama el evangelio de la misericordia, ya que muestra esa compasión, cercanía y amor de Jesús hacia los más pobres y sencillos. Respecto al género, pues todos sabemos que es un evangelio, pero algo que llama la atención del evangelio de San Lucas, que también se le puede incluir dentro de la historiografía helenística. Es decir, tiene todo un proceso de investigación, orden y agrupamiento de los capítulos de una manera clara. De hecho, comienza diciendo en el prólogo del Evangelio, refiriéndose a Teófilo, que él ha investigado cada uno de los hechos de manera ordenada y diligente. Pretende ser pues una narración ordenada, no como la de San Marcos en el Evangelio, como habíamos dicho de él, que es como si estuviera contando conforme lo va viendo y se va realizando los hechos. Aquí Lucas nos presenta más bien como una historia realmente fundamentada en fechas, lugares y sobre todo también en ese orden cronológico. Una de las cosas que habla el Evangelio con respecto a los otros anteriores que hemos visto es que Lucas da un paso más en la estructura del Evangelio. Mateo, como habíamos dicho, pues su estructura es más basándose en el Antiguo Testamento de la Torá. Marcos, pues no es que tenga una estructura, sino que sencillamente es una sucesión de hechos. Sin embargo, Lucas sí tiene una historia, es decir, tiene un inicio, comienza con toda una preparación de los hechos y después una explicación de esos hechos que se realizan. De ahí el que también toma varios detalles sobre cada uno de estos hechos. Es decir, nos habla de lugares, de personajes, de fechas y de eventos importantes que se realizaron en esos momentos. Es por eso que podemos decir que Lucas es el más estructurado con respecto a Marcos y Mateo. Y que no solamente en la cuestión del género podemos decir que es un evangelio, sino que también es un libro que tiene una historia. Por eso les decía que es considerado como parte de la historiografía helenística. En el capítulo 1, versículo 5, nos va hablando precisamente de esa sucesión de hechos de una manera ordenada y precisamente que afirmando que él lo ha investigado y que no solamente es algo que se puede tomar de algo que escuchó, sino que realmente lo investigó y lo pudo confirmar. En cuanto al autor, desde los primeros siglos siempre se aceptó que el autor fuera Lucas. Este médico, que sabemos por San Pablo, en sus cartas, dedicado precisamente
a la medicina y convertido al cristianismo después de escuchar sus predicaciones. De hecho, San Pablo en sus cartas habla de que Lucas lo acompañó en uno de sus viajes y estuvo atento pues a toda la predicación, sobre todo al misterio pascual que hablaba Pablo, o al querigma, como lo conocemos nosotros, de esa pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero sobre todo en esa experiencia de Salvador de la humanidad. Es por eso que cuando comienza el Evangelio, y también donde se une con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se le da al mismo autor, se refieren a Lucas que habla a un tal Teófilo, que algunos autores hablan de que se puede tratar de un personaje importante de la época, al cual está transmitiendo su propia experiencia de fe, o que sencillamente es un personaje seudónimo donde se refiere a toda persona que es amigo de Dios, ya que la palabra y el nombre Teófilo significa amigo de Dios. El autor tanto del Evangelio de San Lucas como de Hechos de los Apóstoles lo refieren a este médico que precisamente venía de la cultura helenística y que se convierte al cristianismo precisamente por su formación científica. De ahí el por qué su libro tiene toda esa investigación, todo ese método y toda esa estructura. No fue hasta el siglo XX donde propiamente se empezó a poner en duda si realmente Lucas era el autor tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué se unen estas dos obras o estos dos libros? Porque tienen la misma metodología en cuanto a expresar los hechos y la estructura en que se realizan. También se habla de un dominio no solamente del griego, en el que estaban escritos los evangelios, sino también de otros, conocimiento de otras costumbres que venían de otros lugares fuera del pueblo de Israel. De ahí en que ha creado pues varias divergencias en cuanto a aceptarlo como autor. Algunos hablan que era un personaje que se había convertido al cristianismo y que viajó desde Roma, donde, donde conoció a Pablo, a Pedro, a Marcos, y que posiblemente después al viajar a Jerusalén conoció incluso a María, la madre de Jesús. ¿Por qué, ¿Por qué se habla de esto? Porque vemos en el Evangelio elementos muy íntimos en la vida de María, es decir, la anunciación, que es un momento privilegiado donde solamente se encontraba ella, y también el momento de la presentación de Jesús al templo, donde también solamente se encontraban María y José. Ya en el tiempo en que se escribió el Evangelio, pues solamente se encontraba María. Y sobre todo muchos detalles importantes, como es el Magnificat, que aparece también en el Evangelio, comenzando sobre todo porque habla no solamente del nacimiento de Jesús y su concepción, sino también del nacimiento y concepción de Juan el Bautista. Es decir, Lucas, o el autor de este Evangelio, va más allá de no solamente hablar del ministerio público de Jesús o de su nacimiento como lo hace Mateo o Marcos, sino que incluso va hasta su concepción al momento de la anunciación, que es un texto propio de Lucas que no aparece en los otros evangelios. Es por eso que en esta controversia acerca del autor, casi, digamos, más de la mitad de los autores biblistas y teólogos se inclinan a aceptar a Lucas como el autor tanto del Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hablan
de un escritor llamado Lucas que vivió en Acaya y murió en Tebas, donde en ese periodo pues tuvo la oportunidad de participar con Pablo y escuchar sus primeras cartas y su testimonio acerca de Jesús. De ahí el que investigara después por su propia cuenta acerca de lo que era el misterio de Jesús, su persona y su misión relacionada con los apóstoles. También hay un momento en las cartas donde habla Pablo que un compañero llamado Lucas los acompañó y participó con ellos en sus primeros viajes, donde también se ve ese conocimiento sobre la geografía de Palestina y el conocimiento sobre las costumbres judías. De aquí al que se puede decir que Lucas o el autor no era judío, ya que en algunas partes del Evangelio se pueden apreciar algunas equivocaciones en cuanto a las tradiciones judías, pero no por eso significa que esté mal escrito, sino sencillamente es un conocimiento genérico de las tradiciones no conocidas de manera profunda y detallista. En cuanto a la fecha de el origen, en el momento en que se escribió este evangelio, podemos también encontrar varias opiniones. La primera de ellas, que durante mucho tiempo estuvo presente, fue que se escribió hacia el año 80 después de Cristo, ya que conocía, eh, ya que se conocía el Evangelio tanto de Marcos, donde tomó algunos elementos, y también de Mateo, donde tomó también otras partes, y de ahí fue formando e investigando para poder realizar el Evangelio. Pero también hay otras opiniones donde afirman que de hecho más bien se escribió antes, refiriéndose hacia el año 60 después de Cristo, sobre todo por una afirmación que viene en el capítulo 21 de San Lucas, donde habla de la destrucción de Jerusalén. Muchos afirman que esta advertencia de Jesús sobre la destrucción del templo ya se refiere a un hecho que todavía no sucede. ¿Por qué? Porque más adelante, terminando tanto el Evangelio como ya los Hechos de los Apóstoles, no habla de la muerte de Pablo, por lo cual algunos autores dicen que todavía no sucedía esa muerte de Pablo, el cual murió hacia el año 60, 65 después de Cristo. De ahí el por qué pues se piensa que estuvo antes de la fecha que decíamos al inicio, que era el 80 después de Cristo. Para otros autores, sobre todo en el papiro número 75, escrito hacia el año 200, habla de que Lucas escribió el Evangelio hacia el año 80-85 después de Cristo, ya que a esta afirmación de la destrucción del templo de Jerusalén ya habla de un hecho que sucedió y que precisamente lo pone para afirmar que esa advertencia se cumplió y se llevó a cabo según como Jesús lo había dicho. Estas son las dos referencias que nos hablan acerca de la fecha, pero casi la mayor parte de los autores, como en el Antiguo Testamento, también hablaban de la destrucción del templo y de la ciudad, del santuario, afirman y se inclinan hacia que Lucas posiblemente era un discípulo de Pablo que después conoció a Pedro y a Santiago y que precisamente estando en Jerusalén conocería también a María. Y
y de ahí llevaría pues todo el proceso para poder realizar y construir el Evangelio. Algunas de estas dos afirmaciones pues nos pueden llevar a concluir pues esas diferentes visiones que tienen los biblistas acerca de este hecho. Y de ahí se ha buscado el llegar a la siguiente conclusión, de que Pablo, en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, que precisamente habla hacia el año 54-57 después de Cristo, habla que este evangelio de Lucas fue cuando comenzó a extenderse en las distintas partes o en las distintas iglesias donde ya se había extendido el cristianismo y que precisamente Lucas fue su compañero de viaje. Como podemos ver, pues siempre refiriéndonos a los diferentes hechos y aún todavía se sigue investigando acerca de los distintos evangelios, podemos afirmar que la mayor parte de los biblistas e investigadores se inclinan a que su realización fue hacia el año precisamente 80, donde casi la mayor parte de los autores que conocemos son ya post-pascuales. Es decir, después de la muerte de Cristo empezaron a desarrollarse, primero como veíamos en Marcos, toda esa tradición oral y después comenzaron poco a poco las primeras escrituras con las cartas de Pablo y después comenzaron este nuevo género que son los evangelios. ¿Qué podemos decir entonces referente a los destinatarios? Hablábamos acerca de que las dos obras, tanto la de Lucas como la de los Hechos de los Apóstoles, nos hablan que va referida a Teófilo. Así lo dice en Lucas 1, versículo 3, refiriéndose a la persona a la que le dirige su obra, y lo afirma así: mi querido Teófilo, te presento. Igual también lo afirma en el libro de los Hechos, refiriéndose al mismo personaje. Algunos hablan que este destinatario, que refiriéndose a Teófilo, no era un personaje importante de la región donde se encontraba Lucas al escribir el Evangelio y que estaba iniciando su proceso de conversión al cristianismo. Pero otros hablan de que esta palabra Teófilo, el nombre Teófilo, viene del griego, que traducido significa amigo de Dios o amado de Dios. De ahí, cual podemos decir que Teófilo puede ser no solamente refiriéndose a una persona específica, sino refiriéndose también a, a toda aquella persona que se acerca y quiere conocer a Dios y se abre a esa experiencia de encuentro con Él, hasta convertirse en su amigo. Es por eso que es importante reconocer que es ahí donde se va formando todo un camino de conocimiento de la verdad acerca de Jesús como el Hijo de Dios, que transmite ese mismo amor compasivo y misericordioso para llevar a la persona a esa conversión de corazón y le haga su amigo. Es por eso que podemos concluir en esta parte de los destinatarios que el fin de este evangelio es formar amigos de Dios, es decir, teófilos, aquellos que se abran a esa experiencia de encuentro, de amistad, de amor, de perdón, de reconciliación, de expiación y de resurrección propia dada por Cristo hacia todos para salvarnos. Referente a la estructura, podemos decir que se puede sacar varias partes, digamos 6 partes claras en las que podemos dividir el Evangelio. La primera parte, que va de los capítulos 1 al capítulo 3, nos habla de lo que es la concepción de Jesús,
hasta el momento de presentar su genealogía, refiriéndose, ¿por qué es importante referirnos a esta genealogía que presenta Lucas? Porque el autor del Evangelio de San Lucas lo que nos quiere transmitir es cómo Jesús se introduce en la historia de salvación de la humanidad desde sus comienzos hasta el momento de la plenitud de los tiempos, que es Él. De ahí el por qué es importante presentar la concepción, el nacimiento de Jesús, con todas las referencias que hace Lucas al hablar de este tema. Uno de los más importantes, por ejemplo, habla de los dos, digamos, primero de las dos promesas de Dios hacia la concepción, primero de Juan el Bautista, que es todo ese capítulo 1 donde habla de la anunciación del ángel a Zacarías, y también la concepción de Jesús en el seno de la Virgen María, donde se da el anuncio del ángel a María. Después va haciendo una similitud entre el nacimiento de Juan el Bautista, que se da en condiciones también maravillosas, ¿no? Sobrenaturales, porque como ustedes recordarán, Isabel ya era una mujer mayor y además estéril, Zacarías igual ya era una persona mayor, y entre los dos pues conciben a Juan. De ahí el por qué también es importante que al conocer esta historia, pues habla sobre todo del arrepentimiento y el perdón hacia, de parte de Dios hacia la humanidad. De ahí en que la genealogía va hablando de cómo Dios va forjando esta historia de salvación. La segunda parte que podemos encontrar en la estructura del Evangelio de San Lucas es el capítulo 4 del versículo 8, que va hablando de lo que es la preparación a lo que es el ministerio de Jesús. Habla primero de su preparación en el desierto, las tentaciones que vive ahí. En Nazaret se proclama como el Mesías y también vemos la primera respuesta de la humanidad, que es el rechazo, y después la elección del nuevo pueblo de Israel, representado en los 12 apóstoles, y cómo va enseñando a estos dos apóstoles, sobre todo en el servicio, en el perdón y en la misericordia hacia los más pobres y necesitados. De ahí el por qué en estos primeros capítulos ya empiezan a aparecer los primeros milagros de Jesús. De hecho, en el capítulo 4 comienza con esa profecía de Isaías, donde habla de aquel que ha de venir a curar a los enfermos, a ayudar a los sordos, a los ciegos, a los lisiados, y viene a anunciarles la buena nueva del reino. En el capítulo 9 al 14 es donde habla ya del ministerio no solamente de Jesús, sino también del cómo los discípulos desarrollan este ministerio desde los primeros envíos de Jesús, de sus discípulos, a misionar y a formar y enseñar sus mismas enseñanzas a las personas a través de ellos. Y uno de los que cuenta sobre todo es, que resume esta experiencia de los discípulos, es esta parábola que habla de ser buen samaritano. En estos capítulos Jesús presenta cuál es o hacia dónde va el discipulado que él quiere formar, que es sobre todo formar entrañas de misericordia en sus discípulos, siendo así signo claro del amor de Dios en medio de la humanidad. La siguiente parte que podemos encontrar son los capítulos del 15 al 17, donde Jesús desarrolla varias parábolas y habla también sobre todo de los más pobres, en este caso a través de la parábola de los leprosos, y también comienza ya a hablar
de lo que es el perdón, el servicio y la fe, que son elementos importantes de todo discípulo de Él, para poder así estar preparado para cuando Él vuelva. De ahí el que hable también o comience a hablar de su segunda venida, cuando Él venga, los encuentre realizando la misión que les ha confiado. La siguiente parte, que va del capítulo 18 al 22, Jesús continúa enseñando en parábolas, sana a los enfermos, entra a Jerusalén, predice su destrucción y habla de las señales las cuales van a marcar su segunda venida. Comienza aquí el momento de la pasión del Señor, comenzando con la última cena, su vivencia en Getsemaní y la traición vivida a través de Judas, su arresto, la burla de los soldados hacia él y el interrogatorio que vive con los sumos sacerdotes, los soldados, y cómo es juzgado por Pilato y por Herodes. Los capítulos 23-24, que es la última parte del Evangelio, nos habla acerca de ese camino realizado por Jesús y que ahora lo lleva hacia una transformación de vida, que es la vida nueva que nos viene a traer Jesús con su resurrección. De ahí el que aparece con los discípulos de Maús y los invita a renovarse en su corazón y en su vida. Finalmente podemos decir que para Lucas, Jesús es el Hijo de Dios, el cual lo presenta a través de la genealogía que él mismo presenta y a través de los milagros que realiza. Es el Mesías esperado a través de todas las promesas que va realizando Jesús y cómo las va cumpliendo en su persona y en su ministerio. Y finalmente poder abrirnos a la experiencia de Jesús misericordioso, que nos habla del perdón y que ojalá María también nos enseñe a cómo ella hacer signo de la misericordia de Dios, así como Jesús nos es enseñado a través de San Lucas. Muchas gracias.